Buenas noches, sean bienvenidos a Misterios por Contar. Este es el primer capítulo de muchos que espero poder realizar a lo largo del tiempo. Sin más que contar, comencemos. Si de leyendas hablamos, México es cuna de leyendas urbanas, desde La Llorona hasta la Isla de las Muñecas. Hoy, vayamos a Guadalajara para hablar de un árbol de Camichín, pero no uno cualquiera, sino de el árbol del vampiro. Y es que se tiene la creencia de que debajo de aquel árbol de más de 15 metros se encuentra la tumba de un vampiro. Cuenta la leyenda que en el siglo XVIII apareció en Guadalajara un hombre originario de Europa. No era el único extranjero en la ciudad, pero sin duda era un hombre muy extraño y misterioso. Este hombre se llamaba Jorge. Pero poco se llegó a conocer de don Jorge, quien se instaló en un pueblo cercano después de haber adquirido una hacienda. Don Jorge jamás entabló amistad con alguno de los habitantes. Durante el día permanecía encerrado en el interior de su sombría hacienda, pero cuando la noche cubría con su manto la ciudad, salía de su confinamiento y parecía sentirse muy cómodo caminando por las calles. Mientras transcurrían los días, comenzaban a suceder cosas extrañas en el pueblo. Los habitantes encontraban en distintos lugares cuerpos de animales muertos, pero lo más misterioso aún era que aquellos cuerpos no tenían ninguna gota de sangre en su interior. Por increíble que esto nos pueda parecer, los habitantes de la ciudad atribuyeron que se trataba de una infección o alguna enfermedad que solo afectaba a los animales. Sin embargo, todo cambió cuando los cuerpos encontrados dejaron de ser de animales y ahora eran sustituidos por cuerpos de niños y adultos. Aparecían muertos y desangrados, todos con aquellas marcas distintivas en el cuello. A partir de ese momento inició la búsqueda del causante de tan aberrante acto. Pero otros, con el miedo a tope, preferían quedarse dentro de sus casas por las noches para protegerse y así también cuidar de sus hijos. Los habitantes pasaban días sin dormir, vivían con el miedo a ser la próxima víctima que cayera en las manos del vampiro y que éste les drenara la sangre hasta dejarlos totalmente vacíos. El tiempo transcurrió y una noche, mientras algunos dormían, se escucharon gritos desgarradores. De inmediato, un grupo de habitantes se armaron con piedras, palos y machetes. Preparados para atrapar al asesino, corrieron hacia donde provenían tales lamentos. Cuando por fin llegaron, se llevaron una horrorosa sorpresa. Vieron a don Jorge mordiendo el cuello de aquel hombre que aún agonizaba y pedía ayuda. En ese momento se sintieron presas del pánico. Don Jorge los miraba sin soltar a su presa, que se desangraba ante las miradas atónitas.
Entre todos lograron quitarle a la víctima, pero cuando intentaron atraparlo, don Jorge logró escaparse, refugiándose así en su hacienda. Inmediatamente, los habitantes acudieron a la iglesia del pueblo en busca del sacerdote para que realizara un exorcismo al hombre que chupaba la sangre de animales y personas. Pero hubo un grupo de ellos con creencias sobrenaturales que decidieron consultar con una curandera, quien les dijo específicamente que para matar al vampiro debían enterrarle una estaca de rama de camichín directo en el corazón. Fue así como idearon un plan para detener a don Jorge esa misma noche. Antes de que el sacerdote llegara a la hacienda para realizar el exorcismo, el grupo de la estaca logró acorralar a don Jorge cerca de su hacienda. Entre golpes y forcejeos lo inmovilizaron. Lo tiraron al suelo con las manos y pies atados, y fue así como clavaron la estaca en su corazón. Lentamente, la sangre comenzó a brotar. Don Jorge, entre gritos de ira y con aquella voz que parecía venir de otro mundo, los maldijo. Con su último aliento, juró que un día volvería para vengarse de todos en el pueblo. Después de su muerte, fue enterrado en el panteón de Belén, colocando una losa muy grande y pesada para evitar que algún día regresara. Cuando la noticia de la muerte del vampiro se extendió por el pueblo, la calma reinó nuevamente y las personas regresaron a sus rutinas cotidianas. Pero un día, el miedo regresó cuando la losa se rompió. De aquella tumba comenzó a crecer una rama viva de camichín. Este fenómeno inexplicable conmocionó a todos. Sin embargo, dejaron crecer el árbol por temor a que al ser cortado despertara lo peor. Algunos relatos afirman que al cortar las ramas del árbol, este comienza a sangrar. Actualmente, el árbol del vampiro permanece en el panteón y se dice que cuando el árbol caiga o muera, el vampiro habrá revivido, dispuesto a cobrar venganza contra los pobladores de Guadalajara. ¿Y tú? Dime qué piensas. ¿Será verdad o no? A veces, la realidad supera la ficción. Si te gustó el contenido, déjame un like y suscríbete activando la campanita. Esto fue Misterios por Contar. Hasta la próxima. Buenas noches.